Hola, les damos la bienvenida a la clase abierta Un mundo donde quepan todes, ESI con perspectiva travesti trans, junto a Gabriela Mancilla y Alexa Petone, en el marco de nuestras jornadas educativas. Vamos a estar acompañando con el equipo Aula Abierta sus comentarios en el chat, y recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal haciendo clic en la campana de suscripción para recibir nuestras novedades y actividades. Durante la próxima hora vamos a conversar sobre cómo trabajar la ESI con perspectiva travesti trans, brindando conocimientos que nos permitan cambiar prácticas fuertemente arraigadas y que vulneran derechos de las niñeces, conocimientos que amplíen la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral y que refuercen el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género por parte del sistema escolar y de salud. Y fundamentalmente, poder contribuir a la prevención de las violencias que sufren a diario las niñeces y adolescencias trans travestis en los espacios que tienen el derecho a habitar: la escuela, el club, la plaza, las calles, el hogar, el sistema de salud, para construir una educación y una sociedad con equidad de oportunidades. Lo vamos a hacer a partir de dos publicaciones de Editorial Chirimbote, que son herramientas centrales para el abordaje de la ESI, Un mundo donde quepan todes, por aquí, de Gabriela Mancilla, que es escritora, fundadora de la Asociación Civil Infancias Libres, y madre de Luana, la primera niña trans en el mundo que obtuvo su DNI acorde a su identidad de género autopercibida. Experiencia que cuenta en su libro Yo Nena, Yo Princesa, y en la película que lleva el mismo nombre y recomendamos mucho que vean. Por otro lado, traeremos la experiencia del libro infantil Yo Alexa, de aquí también. Es un hermoso proyecto que narra la transición de su protagonista, Alexa Petone, publicado por la editorial Chirimbote, la agencia Presentes y la secundaria número 11 de San Pedro. Alexa es actriz y participó en la película Yo Nena, Yo Princesa, y tiene el mérito de ser la primera patinadora trans reconocida por la Confederación Argentina de Patín. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y bueno, vamos a dar inicio a este encuentro. La saludo. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Un placer estar acá, gracias por la invitación. Gracias. Muchas Hola, gracias. Alexa. Hola, ¿cómo va? Bueno, Muy buenas tardes bien. a todos y muchas gracias. Bueno, la idea es mantener una conversación. Vamos a ir recorriendo algunos ejes de las publicaciones y también en base a preguntas que fueron llegando de la comunidad. Y la primera pregunta que nos permite romper el hielo es ¿por qué hablamos de la necesidad de ampliar la ESI? Y en ese sentido, ¿por qué es importante el abordaje desde una perspectiva travesti trans? ¿Querés que arranque yo, Alexa? Dale, Gaby. Ya. Primero porque estamos tratando de encuadrar todo esto, por lo menos yo, en este libro que publicó la editorial Chirimbote, Un mundo donde quepan todes, con esta necesidad de esta ESI con perspectiva travesti trans. ¿Qué queremos decir con esto? Que en realidad las niñeces no están ni contempladas, las niñeces travesti trans, no están abrazadas, la escuela sigue expulsando, su modelo es expulsivo, y lo fue históricamente. Entonces, ampliar no solo la Ley de Educación Sexual Integral, sino la mirada y esta perspectiva que tiene que tener el docente, la docente, directivos, toda la escuela en simultáneo, para poder alojar y lograr la permanencia en la escuela de estas niñeces y adolescencias y el mejor tránsito posible también. Porque la realidad es que al no estar contempladas, al no estar vistas, no tienen un plan, no hay un proyecto, no hay un abordaje con otra cabeza que no sea la que representa el binario hegemónico de los cuerpos y de la nena y del nene y de todo lo que se desprende de eso, ¿no? Tenemos una ley de educación sexual integral que ni siquiera en la actualidad se aplica, ni siquiera tenemos todas las escuelas con esta posibilidad, que también es un derecho de las niñeces, de tener esta mirada de la Ley de Educación Sexual Integral y de los ejes, pero importantísimos que tiene la ESI. Pero ya estamos llegando tarde. Si tenemos una ley que ni siquiera se puede implementar en todas las escuelas, imagínate con esta perspectiva travesti trans. Porque las niñeces ya están en el aula. Porque las niñeces trans travestis estuvieron históricamente en el aula, pero fueron expulsadas. ¿Por qué? Porque no tienen este abrazo
ni se les puede mirar porque sus necesidades también son diferentes. ¿En qué sentido? En que tienen que verse reflejadas, en que tienen una historia que no puede quedar afuera. ¿Cómo llega hoy una niñez o una adolescencia travesti trans a estar parada en el aula? Bueno, tiene toda una historia de recorrido de toda la comunidad travesti trans que tiene una expectativa de vida en la actualidad que sigue siendo de 35 años. ¿Cómo llega Luana, por ejemplo, a estar dentro de la escuela? Y por la lucha de toda la comunidad travesti trans que impulsó la ley de identidad de género. Y no se desprende ni esta niña ni cualquier niñez de la realidad de su comunidad. Entonces, si no se tiene también esa perspectiva, no solo la de las corporalidades, no solo la de la multiplicidad de identidades, no solo las necesidades que no son las mismas para que no se puedan constantemente adecuar a ese modelo hegemónico, a ese modelo de belleza, a ese modelo de cómo ser varón y de cómo ser mujer por la fuerza, no lo vamos a poder hacer tampoco sin la historia de su comunidad. No existe la mirada travesti trans para poder alojar a estas niñeces porque no tienen espejo, tampoco. De una persona que se para, una persona cisgénero como yo, que se para frente a un aula, desconociendo no solo en la actualidad la ley de identidad de género, que eso es en un 80% de las escuelas desconocen la ley de identidad de género en la actualidad, sino que no saben aplicarla tampoco. ¿Por qué? Porque intervienen los prejuicios que tiene esa persona, que eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, esta mirada es indispensable. Primero porque la demanda es urgente, es ahora. Las niñeces están en el aula. Las niñeces travestis y trans y adolescencia están en el aula y no pueden permanecer porque corren peligro, porque hay abusos, porque hay burlas, porque hay discriminación, porque hay un no lugar constante que no se le da porque no está contemplado. Entonces, a raíz de esta demanda y de la exigencia, de la urgencia de que yo ya estoy en el aula, es que surge esta necesidad de pedir la actualización de la Ley de Educación Sexual Integral, que contemple esta perspectiva de cuerpos, esta perspectiva de identidades, este lugar por fuera del binomio varón-mujer, por fuera del binomio hegemónico del cuerpo del varón con pene de la nena. No sé, Alexa, ¿vos querés continuar? Sí, yo creo que, bueno, primero que debemos entender que tenemos una ley de avanzada, como todos y todas y todos conocemos, como es la ley de identidad de género, eh, que viene a cumplir un poco, a reparar un poco a toda la población trans travesti, pero lo que se escapa quizás desde el Estado Nacional eh, son las articulaciones con todas las políticas públicas existentes y no, ¿sí? Que vienen generando en muchos casos muchas desidias también, ¿sí? Tenemos una ley del 2007 y todavía hay un montón de espacios donde no se ha podido concientizar o generar una real perspectiva e inclusión directa para toda nuestra población, ¿no? Y asimismo pasa con el ámbito educativo. Yo creo que el problema de la ley de educación sexual integral no es un problema, el problema es cuando a esa ley sí le sumamos diversidad, ¿no? En esto que decía Gaby, un montón de los equipos docentes dentro de las escuelas que puede ser, por una parte, que no estén preparados y preparadas, o también que no exista el compromiso a la hora de abordar la problemática, la temática, etc. Pero es necesario y es urgente. Yo una vez escuché a Gaby, acá en San Pedro, que ella mencionaba que su hija en ese momento tenía 7 años y que iba a la escuela y que necesitaba que la escuela genere un cambio hoy, no esperar 40 años más, ¿sí? Para que existan otra población travesti trans que ha sido excluida de de sus derechos, ¿no? Teniendo en cuenta que la escuela es la segunda institución más importante para cualquier persona, imagínense para nosotras y nosotras que venimos de hogares totalmente excluyentes, ¿sí? Con una esperanza de vida que ya mencionó David también, con problemas también alternativos que se van sumando a la construcción identitaria de cada niñez. Entonces, si a eso le sumamos que cuando ingresamos a un aula hay una docente o un docente que no tiene ganas, que se resiste o que no sabe cómo abordar mi identidad, mi cuerpo, mi nombre, mi presencia, leer
leerme dentro de esa escuela, entonces, o dentro de ese jardín de infantes, como la universidad también. Entonces, ¿qué futuro podemos garantizarle eh, a esa persona como sujeta o sujeto de derechos? Primero. Entonces, me parece que el poder ampliar, generar una perspectiva dentro de lo que es la ESI es urgente, creo que es uno de los reclamos más importantes, y sobre todo empezar a llevar la discusión de cuáles son nuestros cuerpos también, ¿no? Dentro del aula y fuera del aula. Me parece que esa discusión es la que venimos trayendo todas y todes hoy, ¿no? ¿Qué son nuestros cuerpos y cuáles son los cuerpos que festejamos, cuáles son los cuerpos que lloramos, cuáles son los cuerpos a los cuales le damos bienvenida y cuáles son los cuerpos que no queremos que estén? Sí, creo que hoy pasa por eso, ¿no? Pasa por una lectura. Bueno, ¿qué pasa con los baños? En una escuela siempre es noticia, por lo general una noticia amarilla, por lo general es una noticia de resistencia, por lo general el tema de los baños es una noticia que termina como determinando un poco qué es lo que pensamos, qué es lo que somos como sociedad, como país, ¿no? Como continente también. Hay un concepto que me parece interesante también, desde dónde se aborda sobre todo, y me parece una buena oportunidad que nos puedan aportar, que es sobre la política de reparación, ¿no? En toda la trayectoria de vida. Se menciona en un mundo donde quepan todos y también desde su mirada. ¿Qué implicaría esta política de reparación? Mira, eh, hay algo que yo estoy pensando, y lo estoy pensando muy, muy en voz alta todo el tiempo. ¿Existe una reparación? Porque necesitamos, ¿no?, políticas de reparación, pero ¿existe una reparación real para una niñez que ha sufrido abuso, que ha sufrido este no lugar que yo te decía antes, el no poder estar, el no poder permanecer, el sentir que no perteneces? No sé si después de que obviamente hemos pasado lamentablemente por experiencias de acompañar a familias cuyas niñeces han sido abusadas en las escuelas, adentro de los baños, donde han sido burladas, donde han sido expulsadas, incluso Luana, y todas las violencias que ha sufrido, no por parte de directivos ni del personal adulto de la escuela, pero sí de sus compañeros y compañeras y de otros cursos, ¿no? Me pregunto si existe una reparación posible, que es qué le podemos devolver a esas niñeces que no hayamos podido prevenir. Creo que más importante que una política de reparación o pensar en reparar, lo más importante es prevenir. Y prevenir es tener un plan. Y tener un plan es ponerse a pensar en las niñeces, travestis y trans, en sus necesidades, en lo que les pasa, en lo que sienten, en qué lugar, dónde se van a identificar, con qué se van a identificar, cuál es el lugar que la escuela le va a dar a cada una de estas niñeces, a sus identidades, a su historia y a la historia de su comunidad que no existe dentro de una escuela, por ejemplo. Entonces, me pregunto, sí, muchas veces si existe una reparación. Cuando veo que, por ejemplo, el año pasado Luana llegaba a la esquina de la escuela llorando, se secaba las lágrimas y entraba. Existe una reparación para esta adolescente que, como decía Alexa, no podemos esperar 40 años que esto se actualice. Cuando reclamaba o cuando nos conocimos, Alexa, Luana tenía 6 años, ahora tiene 16, va a cumplir ahora en estos meses 16 años y le quedan 2 años más y ya termina la secundaria, que esperemos que la pueda terminar, ¿no? Y pasó todo el jardín, la primaria y la secundaria padeciendo, resistiendo personas adultas que no sabían qué hacer con ella, ¿no? Y es algo muy violento que una niñez entre al sistema educativo y que las personas adultas, que son las responsables de esa niñez, ahí adentro, no sepan qué hacer con ella. Porque esto, ¿no? Me atraviesan los miedos, me atraviesan las dudas, porque no sé qué hacer. Estamos hablando de una niña que tiene pene y que no sabemos a qué baño la vamos a dejar entrar, y de un varón que tiene vulva y cómo va a ir al baño de los varones. Y todo eso que es cultural y que se ha metido en cada una de las personas, además de en lo social, en su formación, es lo que hay que desestructurar, es lo que hay que derribar, es lo que hay que deconstruir. ¿Cómo se hace todo eso? Con información.
con la capacidad de poder entender que no sabemos y que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que tomar un montón de información. Gracias a todo el trabajo que hemos realizado durante más de una década, existen un montón de libros, existen un montón de documentales, existen un montón de videos, notas, entrevistas, películas, tenemos todo. ¿Sabes lo que no tenemos? La manera de obligarte a que vos vayas y te informes. Eso tiene que realmente salir de cada persona, de tener esa necesidad de ir en busca de la información que no solo toda la comunidad travesti trans ha podido instalar y construir, sino todo lo que hemos venido trabajando sobre la infancia travesti trans. Este tema hoy lo estamos hablando porque llevamos más de una década visibilizando el DNI de Luana, que se lo dieron cuando tenía 6 años. Bueno, la chica va a cumplir 16. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que hicimos como sociedad? ¿Qué hicieron quienes tomaron cuenta de esta necesidad y de la existencia de esta niña? ¿Qué hiciste después? No hay tiempo, porque la vida de las personas travestis y trans también importa. Y no solo le tiene que importar a la mamá, al papá, a la familia o a la misma comunidad travesti trans. La vida de una niñez travesti trans le tiene que importar al Estado, le tiene que importar a la sociedad, le tiene que importar a todo el sistema educativo, al sistema de salud. Y hay algo que falla ahí, que es como si fuese voluntario, ¿no? Si tengo ganas lo hago, si me interesa, si este tema, está copado, porque mira, o justo me tocó este año tener en el curso una niñez trans travesti, entonces me voy a poner a investigar. No podés estar frente al aula sin conocer las leyes. No podés estar frente al aula sin saber qué hacer con esas niñeces. Y no solo cuando hay una niñez travesti trans en el aula, sino cuando no hay. ¿Por qué? Porque le vas a dar el lugar, vas a tener que crear ese contexto. Por eso se pide la actualización de la Ley de Educación Sexual Integral y de toda la currícula de la escuela y de toda la estructura de educación. Porque alojar significa también preparar el contexto y el lugar donde esa niñez se va a desarrollar. ¿Sabes cuántas niñeces trans, travestis no pueden enunciarlo o no lo pueden poner en palabras y están adentro del aula? O quizás no tengan una mamá, un papá, una familia que pueda abrazar. Y en ese caso la escuela tiene la obligación, bajo la ley de identidad de género, de hacerlo. Entonces, en la formación de futuros profesionales y en los profesionales que ya están, la capacitación urgente. Me parece que estamos llegando tarde y no podemos seguir con las mismas estadísticas que estamos teniendo de la misma comunidad adulta. Hay un reclamo que se tiene que escuchar. Si yo sumo algo chiquitito, bueno, a vísperas de otro aniversario del golpe cívico-militar, escuchaba uno de los relatos de una de las compañeras que es parte del archivo de la memoria trans, que mencionaba esto, ¿no? Que hace unos años el ex gobernador de la provincia de Santa Fe reparó, ¿sí? A unas 7 compañeras, creo que fueron víctimas de ese proceso y muchas de ellas, como otras tantas, también se tuvieron que exiliar, algunas sobrevivieron y otras no. Y una de ellas decía esto de ¿qué van a reparar? No hay nada que reparar, nadie va a poder reparar tantos golpes, tanto el exilio, ¿no? Perdiendo sus sabores, sus olores, su casa, sus calles, toda la posibilidad de construir su identidad, ¿sí? Y vivir libremente. Bueno, son muchas cosas que no se van a poder reparar. Y lamentablemente, hoy, a más de 10 años de este activismo que decidió organizarse concretamente para resolver estas problemáticas que teníamos dentro de la sociedad, no ha cambiado mucho, ¿sí? Si bien tenemos ley de cupo laboral, ley integral que se está luchando, la ley de identidad de género, bueno, etcétera, todavía muchas de nosotras, las más adultas, somos imposibilitadas a la hora de quizás ir a pedir un trabajo, ¿sí? Hay un sector privado dentro de nuestro país que resiste a la posibilidad de vernos a nosotras como con nuestra toda capacidad resolutiva a la hora de poder abordar cualquier tipo de oficios. Y todo tiene que ver con las identidades, todo tiene que ver con no entender o entender mejor quizás de la sociedad para con nosotras este único espacio que teníamos para poder sobrevivir, que era la esquina
la esquina de la constante como una, perdón, la esquina como una constante de la prostitución, ¿no? Para muchas de nosotras, ¿no? Era el único espacio, o es el único espacio para muchas de nuestras compañeras. Es el único lugar donde nos permiten, ¿sí? Quizás transitar y resolvernos como mujeres travesti trans. Entonces, creo que a pesar de tantos años, desde la dictadura hacia acá, no han cambiado muchas cosas, no han cambiado las oportunidades. Sí hay algunas que han tenido esa posibilidad y por suerte también entendieron la importancia del colectivo y han podido visibilizar, ¿no? Desde el deporte, desde el arte, desde donde sea, y eso ayuda, obviamente, genera perspectiva, genera concientización, obviamente, pero en el crudo, en la real masa de la gran mayoría de todas y de todes, eso no está sucediendo. Esto que vos decís, Alexa, qué importante, que yo lo voy a rescatar, permitime, Eugenia, Sí, por favor. unos minutos. Hoy alarma o genera, no sé, hasta incomodidad que una adolescente como Luana, por ejemplo, de esta edad, 15 años, por cumplir 16, esté dentro del aula. O que una niña en primer grado, segundo grado, 6, 7 años diga yo soy trabita, porque tiene tías trabas, como Alexa, por ejemplo, ¿no? Que son referentes para ella. Pero no alarmó a la sociedad que existieran niñas de la edad de Luana en las zonas rojas de prostitución, por el simple hecho de ser niñeces travestis trans. Eso habla de la sociedad que somos y de la educación que ha tenido esa sociedad para que estas niñas estén en las zonas rojas de prostitución y no estén adentro del aula, por ejemplo. ¿No? Con todo esto que está sucediendo ahora con la trata y la explotación sexual contra la infancia. A mí nunca me gusta decir infantil porque es como que le quitamos el peso que tiene, ¿no? Para mí el abuso sexual es contra la infancia, no es abuso sexual infantil, es contra las niñeces. ¿Hubiese sido lo mismo si estas niñeces hubiesen sido travestis trans? O sea, hay hasta noticias, como decía Alexa recién, ¿quiénes las lloran? Cuáles son los cuerpos a los que lloramos, cuáles son los cuerpos que abrazamos, cuáles son los cuerpos que amamos, con qué cuerpos nos relacionamos o nos animamos o naturalizamos relacionarnos. Porque hay un cuerpo que genera odio, que genera incomodidad, que hay que corregir, que hay que quitar, que genera mucha controversia a la hora de dejarlo fluir y que tenga sus derechos, como ir al baño en la escuela, por ejemplo. O no pensar en ese cuerpo en la clase de educación física, que quizás vos, Alexa, ahí podrás ahondar un poco más. Yo sé lo que a Luana le cuesta ir a la clase de educación física, exponer el cuerpo cuando la escuela tiene una estructura que dice que ese cuerpo está equivocado, que ese cuerpo así no es. Y se expone delante de todos y todas y todes con una edad que todavía no tiene ese proceso cognitivo como para poder enfrentar lo que hay personas adultas que no pueden enfrentar todavía. Cuando vos no tenés una representación, cuando no tenés un espejo, cuando sos la única persona que se tilda como diferente adentro del aula y que toda la estructura de la escuela está para el resto de las niñeces y no para vos. Donde no hay historicidad, donde vos apareciste así como caída del cielo, porque no hay, no sé, poesías de Susy Shock, porque no, cuando hay la clase de literatura no se lee ni a Alexa, ni se lee a Camila Sosa Villada, ni se lee a Marlene Guayar, por ejemplo, no se lee a Florencia Guimaraes García. No hablamos cuando hablamos de luchas, no hablamos de la lucha travesti trans. Yo quiero ver ahora, el 31 de marzo, el 31 de este mes, la semana que viene, es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Quiero ver cuántas escuelas mencionan este día, o se hace algún trabajo sobre este día, o sobre el 17 de mayo, que es el Día de la Lucha contra la Discriminación por la Orientación Sexual y la identidad de género, o por la marcha, cuando hacemos la marcha contra los travesticidios y los transfemicidios y transhomicidios. ¿Cómo mencionamos esas vidas? ¿A quiénes le importan? Bueno, eso es cultural. Eso es una manera de educar a una sociedad para que estas vidas importen y para que otras no. Y las ponemos en determinados lugares. Por eso es importante esto de decir, ¿qué se quiere reparar? ¿Cuánto dolor se puede reparar? ¿Qué infancia le van a devolver a las compañeras? ¿Cuántas vidas van a poder devolver que ya no están? Porque son la mayoría muertes evitables. ¿Cómo se puede reparar a 2 años que se está esperando
encontrar a Tehuel con vida. ¿Cómo podés repararle a esa familia? Mira, te hablo y se me pone la piel de gallina. ¿Cómo podés reparar a esa familia? Por ejemplo, cuando en Barcelona Iván se tiró por la ventana y su hermana gemela lo acompañó. Ni siquiera teníamos los medios de comunicación que pudieran nombrarlo con la identidad de género que él manifestó. Eran las gemelas y en cada entrevista tener que ir corrigiendo porque es ilegal nombrar a una niñez como nosotros queremos nombrarla y no como la niñez se había manifestado. Entonces, atrasa todo este pensamiento que está enquistado en la sociedad. Y tenemos que ir a romper quienes somos víctimas de esa sociedad. Muchas veces se nos pide, y se le pide, por ejemplo, a Alexa o a las compañeras o compañeros trans, que tengamos que venir a educar o contar nuestra experiencia de vida. Y no nos damos cuenta que del otro lado hay un montón de gente que tiene la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Y no las víctimas todo el tiempo abriéndose a la mitad con el corazón en la mano para que el resto entienda que están haciendo las cosas mal. A esta altura, ¿no? Año 2023, con, ¿cuántos? 11 años de la Ley de Identidad de Género, a 16 años de la Ley de Educación Sexual Integral. O sea, somos una sociedad que va atrasada y no sé si se entiende todavía cuál es la urgencia. Cuando la niña es tuya, cuando es tu carne, cuando es tu sangre, cuando es tu hija, la urgencia es enorme. El tema es cuando la urgencia no es para la docente, la urgencia no es para el pediatra, la urgencia no es para el señor de la esquina del barrio. Eso que se puede esperar mientras las vidas travestis trans pasan inadvertidas. Y si las están viendo, las están viendo desde con el ojo prostituyente, si no, no se ven, o con ese ojo que juzga. Eso es lo que hay que cambiar. Y eso se cambia con información. Bueno, Me gustaría volver un poco a retomar lo que mencionaste recién, del caso que repercutió del suicidio de Iván. Hay un índice en el libro, no sé si estará actualizado el día de hoy, pero que realmente es alarmante, que la tasa es del 40% en estas edades de adolescencia. Y recientemente repercutió este caso y fuimos todos testigos de esta violencia, ¿no? Que se vuelve a ejercer en los medios. Eh, También desde la ignorancia en donde se abordan. Entonces, me gustaría un poco como abrir este espacio, primero para reflexionar sobre el acoso escolar, ¿no? Que es antiquísimo y que todavía seguimos desconociendo esta forma de hostigamiento, exclusión, humillación sistemática, focalizada hacia una persona, y que cada vez es más evidente la relación con el sistema, ¿no? Patriarcal, con el racismo, con el transodio. Entonces, poder reflexionar un poco sobre el rol de las personas adultas y, por otro lado, también el rol de los medios. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué podemos aportar desde una perspectiva, ¿no? También crítica a esta problemática? Yo creo que el rol de los medios han sido muy importantes para la historia, ¿no? De muchas de nosotras y de otras tantas compañeras que ya no están, ¿no? Eh, el modo violento, excluyente, patologizante de los medios amarillistas y hegemónicos todavía perduran. Lamentablemente todavía perduran y se masifican, ¿sí? Enormemente y violentamente con todas las redes sociales que cualquier persona de cualquier edad tiene acceso. Y entonces creo que la información llega inmediata, ¿sí? De ese modo la violencia también se instala con esa inmediatez y se replica, ¿sí? Se replica sin poder debatir responsablemente sobre tales situaciones, ¿sí? Sin poder debatir con el compromiso de al menos desde la empatía o la tolerancia, con lo feo que implica mencionar la palabra tolerancia, pero al menos eso, el poder debatir y analizar antes de cuestionar sin ningún tipo de información que exista en base o de conocimiento, un conocimiento mínimo
en base a lo que pueda llegar a suceder con cualquiera de las víctimas, por ejemplo, en este caso que sucedió en España, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me entero de la noticia de estas infancias en España, yo pensé hasta pasadas las horas, o creo que 1 o 2 días, que eran 2 hermanas, porque eso fue lo que leí. Entonces, después leo en las redes sociales una compañera traba que mencionaba esto, ¿sí? Y dije, ah, bueno, o sea, todavía, o sea, me cuesta creer la crudeza con que los medios siguen estigmatizando a todo el colectivo, ¿no? Bueno, y Gabriela, Gaby lo debe saber muy bien. Bueno, yo soy testigo, la conozco hace muchos años, conozco a Albana de chiquitita y sé también todo el hostigamiento que recibió por parte de los medios, ¿no? Tratándola de una mamá que estaba loca, que era una demencia, todo lo que estaba haciendo con su hija. Entonces, ahí empecé a entender también en esa construcción, en ese crecimiento mío. Yo no soy tan grande, tampoco soy tan joven, pero obviamente tuve que deconstruirme en un montón de aspectos también y me fui dando cuenta de que los medios juegan un papel muy importante, sí, para todas nosotras, porque yo lo vivo a diario, cada vez que se arma un debate de eso, en cualquier ámbito en el que pertenezca, en lo deportivo también, ¿no? Cuando salió el tema de esta nadadora estadounidense y todo el mundo salía a cuestionar porque era hombre antes y porque tiene más fuerza y porque su cuerpo y porque lo biológico y lo hormonal, todos y todas y todos hablan, ¿sí? Sin un criterio, sin un conocimiento, sin poder, pudiendo indagar con mucha irresponsabilidad, ¿no? Y sin darse cuenta de que de ese modo estamos lastimando y obstruyendo quizás a la construcción de un montón de personitas. Porque quizás debatimos un tema de estas características en la mesa y haya una infancia trans escuchando, ¿sí? Y eso quizás a esa tan corta edad le permite también el repensar si realmente seguir jugando de ese modo, si realmente seguir corriendo de ese modo, porque ve que afuera todo el mundo es hostil, porque ve que afuera todo es oscuro, ¿sí? Y con la importancia que para muchos niñez y adolescencia son los medios, que a veces implican a la verdad, ¿no? En cualquier familia prenden la televisión y leen el graph de un noticiero y es la verdad absoluta, no existe cuestionamiento alguno. Entonces, toda esa responsabilidad tienen los medios hoy. Y bueno, y sin mencionar obviamente la bajada de línea de esta cadena colectiva de todos los medios hegemónicos, partidarios, o no, bueno, que vienen como queriendo derribar todo lo que tenga que ver con un lineamiento político, ¿no? Todo. Entonces, secretarías o ministerios que refieran al colectivo trans, travesti y a las mujeres siempre son atacados violentamente. Bueno, los discursos también de los candidatos hoy posibles que mencionan esto y los medios lo replican todo el tiempo, calentando motores para que la sociedad reaccione un poco de esa manera y lamentablemente todo eso repercute en todas nosotras, en todos nosotros. Yo creo que hay que, lo dice muy claro el libro Un mundo donde quepan todos, lo hemos dejado muy claro. Hay que cambiar el foco de estudio, hay que cambiar el objeto de estudio. Basta de mirar, porque esto me parece que también tiene que ver con esa perspectiva que estamos pidiendo, ¿no? Quitar la mirada de esta niñez travesti trans o no binaria, de qué le pasa, por qué lo hace, y todo eso volcarlo en esa niñez. Lo tenemos que volcar en nosotros, especialmente y principalmente en las personas adultas. Y la pregunta no es qué le pasa a esa niñez, por qué dice lo que dice, por qué hace lo que hace, por qué no se acomoda a la norma, por qué no cumple con lo esperado, sino que la mirada tiene que ser hacia nosotros y preguntarnos qué me pasa a mí con esa niñez. ¿En qué parte me interpela? ¿Dónde me toca? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué no puedo alojarla? ¿Por qué no la puedo abrazar? ¿Por qué no la puedo contemplar? ¿Por qué no puedo pensar en esta niñez trans travesti? ¿Por qué no puedo pensar en esta nena que tiene pene, en este niño que tiene vulva? ¿Por qué no puedo pensar en niñeces con genitalidad ambigua, como es el caso de las personas intersexuales? ¿Por qué no puedo pensar más allá de la norma y de lo que se espera de estos cuerpos como modelos? Entonces ahí, empezando a trabajar con nosotros, con nuestros prejuicios, con lo que me pasa a mí, trabajar con mi propia infancia,
cómo llegué a ser quien soy. ¿Por qué soy quien soy? Porque me ajusté a las normas, porque hice todo lo posible por pertenecer, porque este sistema te ordena, te acomoda, te exige y nos esforzamos mucho para cumplir con este sistema. Quien queda por fuera es expulsado, expulsada, y nadie quiere ser quien quede por fuera en la periferia, ¿no? Ese destierro, es deshumanizante. Entonces, cambiando esa perspectiva, podemos trabajar con nosotros e inmediatamente empezar a trabajar con aquellas personas que no son trans travestis, porque ese es yo creo que el foco de violencia que todavía no se puede erradicar, porque no se trabaja con el resto de las personas. Vuelvo a poner el ejemplo, Luana es la única chica trans en su curso donde hay 40 estudiantes. Nada está dirigido hacia ella, todo está dirigido hacia las 39 personas que están ahí y el resto de los cursos replican exactamente lo mismo y el resto de las escuelas del país también. Entonces lo que tenemos que empezar a reeducar es a esas niñeces o a esas adolescencias, a esos estudiantes, para empezar a relacionarse, a respetar ese cuerpo, a tomar conciencia de que existen distintas corporalidades, de que los genitales no definen tu identidad, que hay muchas maneras, formas de vivir y de expresar nuestro género, que tiene que ver con la identidad de género y no con la imposición del género al nacer. Hay una vuelta que no es tan compleja para dar y para enseñar y formar y educar a una nueva generación que empiece a entender la equidad, que empiece a entender la igualdad, que empiece a entender las oportunidades. Mi hija no tiene las mismas oportunidades que tiene el resto de los estudiantes. Mi hija no llega a la puerta de la escuela como llega el resto de los estudiantes. Tiene una realidad y tiene una historia que no tiene el resto. Y tiene que estar ahí permaneciendo con ese ojo que te mira para ver si está bien o si está mal lo que estás haciendo, y la observación constante, en lugar de cada cual observarse a sí mismo, a sí misma, a sí misma, de qué me pasa a mí cuando veo a una chica trans, o cuando veo a una chica que se le nota la barba, o cuando veo a una chica que se le nota la nuez, qué me pasa a mí con la voz más grave, con la voz más aguda, por qué tengo que encasillar qué es de hombre, qué es de mujer, qué nos pasa como sociedad, qué pasa en casa, en estas discusiones, como decía Alexa, y en estos debates. ¿Cuál es el tema a debatir? ¿Debatimos qué es lo que hace la niñez travesti trans? ¿O debatimos qué clase de educación tenemos? ¿Qué clase de sociedad somos? Porque también es donde ponemos el foco de debate. No se puede debatir sobre las vidas de las personas que están en riesgo constante, con esta expectativa tan baja, con este índice de suicidio tan alto, que es del 40%. Y en Infancias Libres hicimos una estadística que quienes la puedan descargar y quieran en PDF está de manera gratuita en las redes sociales de la Asociación Civil Infancias Libres. Recogimos 200 voces de niñeces y adolescencias travestis y trans, y el 53% de niñas menores de 12 años y el 63% de 12 a 17 tienen ideas de muerte. Y esto tiene que ver con la cantidad de violencias por las que una niñez atraviesa. Pónganse a pensar por un instante que el hogar, la familia, es el primer lugar de violencia de una niñez travesti. Es el primer lugar de corrección, de que esto está mal, de que no corresponde, de no escuchar, de violencia física, de violencia psicológica, de expulsión. Y después está la escuela. Pero si esa niñez ya desde su propio hogar no está recibiendo ese abrazo, ¿qué podemos esperar con el resto, ¿no? Cuando empieza a socializar y cuando cruza la puerta de su casa? Hay una zona de confort en la que estamos que nos permite tomarnos el tiempo que consideremos para tratar estos temas. Porque la incomodidad a veces no nos lo permite. Bueno, hay que saber que esto es obligatorio, que la ley de identidad de género es una ley nacional, que si no cumplimos con el artículo 12 de la ley que establece el trato digno, especialmente para las niñeces y adolescencias, estamos faltando a la ley, estamos violando la ley, estamos violando los derechos de las niñeces y adolescencias para el trans. Y eso es una toma de conciencia.
toma de conciencia de la realidad que se vive, de la cual yo soy responsable como persona adulta. Y es mucho más grave de lo que podemos imaginar. De ahí se devienen todas las violencias que viven en lo cotidiano. Esto que comentaba recién, Gabriela, también desde pensar el rol educador, me trajo a la memoria un concepto también que aparece en el libro, ¿no? Y que seguimos educando desde un adultocentrismo, ¿no? Que es una palabra también que surge mucho como reflexión, y no adultocentrismo patriarcal. ¿Cómo podríamos definirlo, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo podemos salir de él? ¿Con qué prácticas? Yo invito a que el resto de las personas lo piensen. A veces se nos pide absolutamente todas las respuestas, como recetas. Dame que yo necesito, entonces vos me decís la receta, me das la solución, entonces yo voy a tratar de ir a ponerlo en práctica. Invitar a que se piense en nuestras niñeces, invitar a que se piensen estas corporalidades, invitar a que se pueda aplicar la ley de identidad de género como corresponde en todas las escuelas, invitar a que pensemos una ESI con esta perspectiva, con esta realidad, tiene que ver con eso también. ¿Por qué? Porque esa mirada adultocéntrica lo que hace es creer que yo sé lo que esa niñez necesita. Yo voy a depositar mis expectativas, mis deseos, te voy a dar mis conocimientos, pero no te voy a estar escuchando, porque lo que yo creo es lo que vale, y tu voz, por ahí estás equivocado, equivocada, después se te va a pasar, quizás te vas a arrepentir, no está bien lo que estás haciendo, yo qué sé, mejor juega con la pelota, no juegues con muñecas, no seas maricón. Todo eso tiene que ver con nuestro sistema patriarcal, que no podemos quitar esa mirada de un montón de personas que se sienten hasta cómodas desde ese lugar. Bueno, esa deconstrucción a la que invitamos va a doler, va a incomodar, va a poner en tensión lo que aprendiste, va a poner en tensión hasta tu propia identidad, va a poner en tensión tu trabajo, tu manera de relacionarte, tus vínculos. Te va a poner en tensión constante y no es nada cómodo. Por eso esta mirada puede ser hasta compensatoria y nos disculpa, nos exime cuando empezamos a decir, y bueno, pero lo hice sin querer, o yo no sabía, o esto es un tema nuevo, ¿no? Eso es también una mirada y un posicionamiento adultocéntrico. Quien define el riesgo de lo que le pasa a una niñez y lo que siente una niñez es la misma niñez también. Y las personas adultas vivimos con esta cabeza, que tenemos este sistema que nos ha atravesado, tratamos de encontrar soluciones, que no son más que obstáculos, porque en realidad la solución está en ponernos a escuchar, pero ponernos a escuchar lo que no estamos preparados ni preparadas para escuchar, que es lo que una niñez tiene para decirnos. Y entonces ahí volvemos a lo mismo, quitar el foco y el objeto de estudio de esa niñez y ponerlo en nosotros. ¿A qué normas respondemos? ¿Qué mandatos hemos cumplido? ¿Cómo nos hemos esforzado para ser estas personas adoctrinadas que resultamos ser? ¿Cuáles son mis conocimientos? ¿Cuáles son las violencias que yo ejerzo y que ni siquiera me di cuenta que ejercía violencia? Porque soy una persona atravesada por violencias, por un sistema violento, represivo. O sea, cuando una niñez travesti trans aparece en tu vida, o cuando la comunidad travesti trans logra instalarse para que te des vuelta a mirar cuáles son sus derechos y los está exigiendo, empieza a cambiar toda tu vida también, todo tu pensamiento, porque tenés que volver para atrás y decir, pero yo también soy responsable de que el 75% de las feminidades travesti y trans que hoy sobreviven del sistema prostituyente lo hayan hecho desde que tienen 12, 13 años, porque yo como sociedad no hice nada. Y porque a mí me queda cómodo también que la traba esté en la esquina y no esté en el aula diciendo yo soy trabita. Porque cuando llegue a la adolescencia, como llega Luana, quizá mi hijo varón se enamore de ella. ¿Y qué va a hacer? El puto del curso. Porque todavía creemos que quien está con una chica trans
no puede ser heterosexual, sino que es puto. Y todavía puto es una mala palabra en esta sociedad. Mirá cuánto tenemos que deconstruir, Eugenia. Mirá si esta ESI no nos hace falta como sociedad, ¿no? Mirá si todavía no nos podemos dar cuenta que hoy es mi hija. Yo siempre digo lo mismo. Mañana puede ser tu hija. Mañana puede ser tu sobrina y mañana podemos estar llorando alguna de tu familia y no te diste cuenta. Es fácil cuando la chica trans, el chico trans no está en tu familia. Culturalmente decimos que los de la otra barra son todos putos, en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con una mirada negativa hacia todo lo que se corre de los márgenes. Y eso imposibilita el poder desarrollarse, el poder crecer o el poder pensarse también en esa construcción identitaria, entendiendo también que la identidad es una construcción que inicia desde los primeros años de edad. Yo tenía 4 años cuando le manifiesto a mi mamá, que también se llama Gaby, esta disconformidad con mis juegos, con lo que ella me planteaba en el jardín de infantes. Entonces, primero entender eso, que la identidad es una construcción y después dejar de pensarnos adultas también, ¿no? Eh, Todas las personas nos piensan a los 30, a los 20, a los 10 y algo, como que aparecemos de atrás de algo diciendo, bueno, estoy toda montada, soy una traba adolescente, soy una traba joven, soy una traba adulta que va con una ropa determinada, con una estética determinada que también eso lo plantean el resto para con nosotras, ¿no? Hay una mirada colectiva de qué es cómo debemos vestir y cuáles son nuestros cuerpos también, que por lo general son voluptuosos, son tetas grandes, es un culo grande, es una boca operada, es silicona industrial también en el cuerpo, y seguramente va a ser en la noche, subida a un par de tacos de 15 centímetros, y vamos a andar de acá para allá, y quizás algunos nos vean de día a la madrugada volviendo a nuestras casas, con frío, con hambre, golpeadas, lastimadas, ¿no? Entonces, dejar de poner la mirada en entendernos como adultas, sino también poder entendernos como infancia, poder entender que yo a mis 4 años iba al jardín, donde tuve la necesidad de que ese jardín leyera mi cuerpo y mi identidad dentro de él, la escuela primaria, la escuela secundaria, y bueno, y todo lo que contó Gaby recién en cuanto a lo educativo, ¿no? No la importancia de que ese acompañamiento exista y que no quede anclado únicamente en una mirada que tiene que ver a nosotras desde adultas, ¿no? Y de esas violencias que vienen atadas y relacionadas a todo lo que somos, ¿no? Entonces, si empezamos a entender a las infancias travestis trans, de empezar a entender que existen, de empezar a entender que debemos acompañar, ¿sí? Y articular en todos los ámbitos posibles para que ese acompañamiento sea real, todo va a ir cambiando, ¿sí? Y las posibilidades que muchas más infancias transiten dentro del sistema educativo va a ampliarse. Marlene Guayar, Loana Berky, perdón, decía que la universidad le cambiaba la vida a una traba, pero una traba dentro de la universidad cambiaba todo ese mundo, ¿no? Entonces es eso, ¿no? El que muchas de nosotras podamos transitar en lo educativo, me parece que es primordial, es fundamental para poder desarrollarnos, entendiendo que, como mencioné hoy, tenemos todo un sector privado, todo un sistema excluyente en lo laboral, en las oportunidades de poder desarrollar nuestros conocimientos, nuestras capacidades resolutivas a la hora de pedir un empleo, siempre va a estar condicionado por nuestros cuerpos, ¿sí? Porque lo que tenemos, tanto las infancias travestis y trans y las adultas, es que militamos con el cuerpo, ¿no? Si nos ven caminando por la calle, ya a la cuadra, seguramente se dan cuenta que somos travestis. Entonces, eso ya de antemano va a generar una respuesta a la distancia, ni siquiera es necesario que yo llegue a un lugar para decir, soy esto, soy aquello, vengo a solicitar tal cosa o vengo a reclamar tal otra, porque eso ya mi cuerpo, ¿sí? Como parte de mi identidad, mi estética, va a imposibilitar cualquier tipo de desarrollo a futuro de lo que yo vaya a plantear, ¿no? Eh, Hoy también eso, creo, otra mirada, me hace ver que hay una adolescencia travesti trans que viene también con otra puesta en escena, que viene con otra estética también. Quizás
Ojalá que no, ojalá me equivoque, pero pienso que tiene que ver con esto de que si no llevo tetas tan grandes, si no me tiño de rubia y no me pongo una boca de 3 kilos, quizás con esta estética más simple, más a tierra, más llana, quizás me puedo camuflar dentro de lo que es esta otra manada, ¿no? Esta manada heteronormada. Y quizás si me camuflo en esa manada puedo ingresar o tener más oportunidades. Ahora, si yo convivo con un cuerpo más de los 90 de las primeras trabas que modificaban su cuerpo porque era la única herramienta de trabajo, si no modificaban sus cuerpos, no comían. Eh, si yo quizás opto por ese tipo de estéticas, seguramente no pueda tener las mismas posibilidades. Entonces, me hace pensar, y ojalá me equivoque, que esta nueva estética de todas las chicas trans adolescentes tenga que ver con eso. Ojalá que no, porque ni siquiera eso, ni siquiera tenemos el derecho de poder desarrollar o investigar o disfrutar, ¿sí? De todo lo que implica la belleza y las estéticas para nosotras, ¿no? Gaby tiene mamá de Urbana, que tiene 15 años y lo debe saber, que en esa búsqueda también genera climas en cuanto a lo emocional para una mujer eh, travesti trans. Entonces, eh, creo que más o menos eh, ese es el camino. Perdón, no solo no te equivocas, Alexa, sino ¿Cómo? que no solo no te equivocas, lamentablemente, a mí también me encantaría equivocarme en muchas de las cosas que digo, pero la realidad es otra. Y la realidad, cuando sos la única chica o chico trans en el curso, creo que la mayoría, por camuflarse, pueden sobrevivir un poco más. Y la idea no es esa, la idea es que no se vaya a la escuela a sobrevivir ni que puedas sobrevivir en la calle. Que vivas dignamente no es lo mismo que sobrevivir. Entonces, es ese estereotipo de belleza cis, de aquella persona que sí está conforme con su género asignado, está impuesta y, no, y es inamovible, pareciera que es inamovible. Entonces, o te amoldas o te perdés entre la multitud o vas a pagar las consecuencias. Y las consecuencias se pagan de todas maneras, perdiéndote en la multitud, porque nunca vas a poder alcanzar ese nivel de belleza, ni simular, ni ocultar tu verdadera identidad, ni ocultar tu cuerpo. Hay algo que si vos podés pasar inadvertida, inadvertido, cuando vos estás en soledad, cuando estás con vos misma, con vos mismo, con vos misma, sabes todo lo que estás haciendo para parecerte pertenecer, para sufrir menos violencia y estar menos expuesta. O sea, el riesgo es enorme. Y hay algo muy importante que seguramente muchas de las personas que están escuchando van a poder pensar, y espero que no, pero seguramente habrá personas que lo piensen porque me lo dicen constantemente. Gabriela, pero la sociedad está avanzando. Pero ya que estemos tocando estos temas ya avanzados, pero ya mira la ley, mira, pareciera que las personas que no son travestis y trans ven un avance que la comunidad no ve, ¿no? Hasta en eso no sé si es adultocentrismo o qué es, o ignorancia, pero la persona que no lo vive es la que dice cuánto se ha avanzado. Y cuando tenemos personas de la comunidad como Alexa, o cuando me tenés a mí, que acá cruzo la puerta y está Luana, lo que vivimos a diario, te lo tenemos que venir a decir, te lo tenemos que venir a contar y lo tenemos que venir a reclamar. O sea, no es que la sociedad está avanzando. Nosotras, nosotros, nosotres, no paramos con el reclamo. Y ese reclamo tiene que ver con exponer nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras emociones, nuestra vida en este reclamo. Yo llevo más de 14 años con esta lucha. Ilvana pasó todo su trayecto casi escolar reclamando exactamente lo mismo y padeciendo exactamente lo mismo. No se juntan firmas de familias para echar a ninguna niñez de la escuela, como se juntan firmas para echar a las niñez de travesti y trans de las escuelas. Que eso no se llega a concretar porque la escuela no te puede echar, pero sí las familias se organizan y juntan firmas para echar a las niñas de travesti y trans de la escuela. Entonces, tiene que ver también con el respeto hacia la experiencia, hacia la persona que lo cuenta, hacia la persona que lo vive. ¿Y quién va a decir si esta sociedad te respeta,
si esta sociedad te aloja, si esta sociedad te da oportunidades, si el Estado acompaña, si la educación se ha modificado, si las niñeces pueden ir libremente a la escuela a tener el derecho que tienen todas las niñeces a educarse. Lo van a decir las mismas niñeces y adolescencias travesti y trans en la misma comunidad. No lo vamos a decir las personas que no lo vivimos. Yo, obviamente, es lo que decíamos hoy, Alexa, es la adolescencia, es una etapa nueva y es una adolescencia trans, no es lo mismo que cualquier otra adolescencia. Y yo he No, tenido a mi hija diciéndole, Luz, mañana tenés que ir a la escuela. Y la he tenido a Luana el año pasado, parada, con 14 años, diciéndome, vos no sabes lo que es ser trans. Como diciendo yo, ¿cómo hago para ir a la escuela? Resistir la escuela. Y eso es inhumano. Además de que atenta contra los derechos de cualquier niñez o adolescente. Eso te marca. Eso te marca y te prepara para una sociedad que va a ser lo mismo o peor con vos. Esto que decías vos, para cuando vas a buscar un trabajo. Existe la ley de cupo laboral travesti trans. ¿Gracias a quién? A la lucha de todas las compañeras y de los compañeros. Perfecto. Pero ¿cómo llega a esa persona? Que no solo son todas las personas travesti y trans, sino que son el 1%. El 1% va a acceder a ese empleo formal. Bueno, ¿cómo llega a ese empleo formal? ¿Cómo está su cabeza? ¿Cómo están sus emociones, su corazón? ¿Cómo está dañado su cuerpo? ¿Cómo es su pasado? ¿Cómo llega a estar ahí? ¿Cómo puede cumplir? ¿Cómo va al baño con el resto de los compañeros y de las compañeras? ¿Qué se le exige a la persona trans travesti en un empleo formal? Lo mismo que se le exige a una niñez travesti trans en la escuela. Lo mismo para todos. No, no, no. Esta perspectiva travesti trans es la que tenemos que tener como la perspectiva de género ante cualquier violencia y ante cualquier situación. No se puede ni juzgar, ni tomar decisiones, ni ver a nadie sin esta perspectiva, porque si no, sigue siendo violencia. Antes de llegar al final de este encuentro, quería que me cuenten un poco sobre este proyecto, ¿no? Repleto de poesía. La verdad que es muy recomendable, pensado, ¿no? para la primaria. Y también, bueno, que me cuenten un poco también si estaban en nuevos proyectos para otras publicaciones. ¿Cómo fue trabajar en la escuela con Soy Alexa? Soy Alexa es un proyecto que muchos piensan que es de mi autoría y no. Es un libro infantil que, que fue armado, sí, que su vida nace en una escuela secundaria de San Pedro, Buenos Aires, que lleva mi nombre porque fue realizado en el marco de la ESI, sí, gracias a, a dos docentes que sí estaban con el compromiso de poder abordar eh, esta temática y bueno, quisieron poder orientar a les alumnos y alumnas con un libro infantil, poder realizar la creación de este libro infantil y poder también contar mediante ese libro que era la escuela también, ¿no? Una escuela muy particular, es una escuela secundaria muy estigmatizada también, que está en las afueras de la ciudad, donde nadie quiere ir a esa escuela, y si te toca ir a esa escuela, sos estigmatizado también, eso también pasa y mucho en los pueblos. Y bueno, y ese proyecto nació ahí, con un grupito de adolescentes que ya se recibían, creo que eran 10 nada más, 11 y realizaron este libro, la editorial Chirimbote toma la posta, eh, lee el proyecto, le gusta y lo publica, ¿no? Primero, a mí me parecía en lo personal una locura hacer un libro contando sobre mí porque no tengo muchas cosas interesantes que contar, pero ellos estaban insistentes y digo, bueno, quizás si yo no tuve la posibilidad de tener un recurso literario en mi niñez, que contara un poco, donde yo me pudiera quizás leer, ¿sí? Donde yo pudiera quizás interpretarme y jugar con eso a una futura creación de mi propia historia también, ya que las travestis somos muy fantasiosas también. Entonces, hoy tener la posibilidad de que exista un material más dentro de los que ya hay en la literatura infantil, acompañados por una editorial cooperativa como lo es Chirimbote, como lo es esta familia que
que tiene libros hermosos y que por suerte eh, están por todos lados, ¿sí? Por todo el país y por todo el mundo también. A mí me pone muy contenta. Me pone muy contenta por la escuela, primero, ¿sí? Por su director, que es magnífico, por su docente y creadora, Carolina Sofía, y por todos los pibes y pibas que participaron, y por la historia, y por mi mamá, ¿no? Porque el libro reivindica mucho a mi mamá también, y eso me parece que es muy importante para mí. Como mujer, ¿sí? Siempre es un hombre el el que resiste, siempre es un hombre que el que excluye, siempre es un hombre el que da el primer golpe, siempre es un hombre el que te dice que de esta manera no vas a poder hacer nada, que vas a hacer la vergüenza de la sociedad, siempre es un hombre que te dice que vas a aparecer en Zanjón ahogada, siempre es un hombre el que te dice en casa se dice lo que yo hago. Entonces, poder reivindicar a las mamás también mediante este libro, a la abuela, a la tía o a una prima, que son las que siempre es una mujer también, para reflexionar eso, siempre es una mujer la que está ahí acompañando, ¿sí? La que abraza y no la que expulsa. Me parece increíble. Y ojalá que llegue, y ojalá que no, porque yo sé que pasa, porque me entero y porque soy Alexa viene del 2017, creo, el 2018, y me he enterado en cualquier rincón del país que ha estado, ¿sí? Entonces, eh, es que esa permanencia, y ojalá existan otros recursos más también, me parece súper lindo, súper importante poder acompañar al menos a las infancias con un librito que cuando lo abran, si bien se llame Soy Alexa, puedan decir soy Luana o soy Juan o soy Eugenia, ¿sí? El soy, qué importante decir soy. También aparece algo muy hermoso en el libro, ¿no? El amor por el patinaje, ¿no? Desde siempre. Y pensaba en esto Sí, de construir las asignaturas en las escuelas, qué importante los espacios de arte y deporte. ¿Qué sí. significó para vos la actuación, el patinaje, también, ¿no? Esos espacios? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves también Gabriela en la escuela con Luana? Sí, creo que el poder realizar cualquier tipo de actividad siendo una niñez travesti trans es re importante. Yo por suerte tuve la lectura, el registro, eh, esa percepción, esa chispa, esa confidencia de mi mamá, que fue ella quien me compra los patines y es ella quien me llevó a patinar. Yo ni siquiera lo había pedido, porque mi papá me había mandado a fútbol, a una canchita acá, a 2 cuadras de mi casa, y yo no hacía nada, me sentaba en un costado. Entonces mi mamá decía, vos tenés que hacer algo. Y me compró un par de patines, y cuando me compró el par de patines sentí que me habilitaba a hacer algo, primero que seguramente me iba a gustar y que yo entendía que los patines eran para las nenas. Entonces, fue como mi primer recreo, ¿sí? En lo que refiere a ese vínculo de hija, hijo, hije, mamá, papá. Entonces, así fue como empecé a patinar. Obviamente, después eso creció y me lleva a ser una patinadora adulta también, que vino eh, a deconstruir todo este sistema, ¿sí? En esta área específica que es el patín carrera, siendo la primera patinadora avalada por la Confederación Argentina de Patín en la historia de Argentina y de Latinoamérica. Y no lo digo con orgullo, sino todo lo contrario, lo digo como para poder empezar a reflexionar un poco cómo es el mundo del deporte, ¿no? Imagínate que esto sucedió en el 2017 y fui la primera. Entonces, ¿cuántas tantas otras y otros quedaron atrás sin poder realizar el deporte? Yo hoy no patino más, tampoco quiero volver, creo que ya hice ruido ahí, creo que ya hinché los cocos ahí adentro y hice ruido, y ese ruido fue importante porque seguramente abre la posibilidad que al menos en lo que es el patín carrera puedan ingresar otras identidades trans y otras identidades disidentes a realizar este deporte específico, ¿no? Que es porque ya hubo alguien que luchó ahí, que jodió y que, bueno, que ahora nos permite poder hacerlo, ¿no? Y lo de la actuación, nada, todo es culpa de Gaby. Yo tenía intereses de querer actuar, de poder hacerlo, pero vivo en un pueblito donde hay muchas posibilidades. Conocí a una persona que se ofreció en ser mi representante como actriz, como nueva. Yo estaba empezando recién a estudiar algo de actuación y aparece Federico Palazzo, que nada, que me invita, que me salís a hacer un papel chiquitito, chiquitito para vos porque la convocatoria ya cerró, pero quiero que participes. No me dijo nada, yo dije que sí,
no sabía de qué se trataba, podría haber sido pilota de Fórmula 1, no sé manejar. Y dije que sí, después escucho el proyecto, me pasa el guión Federico para repasarlo. Yo dije, ¡ah! La historia de Luana. Y yo la conozco a Gaby, conozco a Luana, o sea, que hay una película, yo no sabía absolutamente nada. Así que nada, me tocó dentro de lo que es la peli tener una escena con Eleonora Wexler, Paola Barrientos, donde soy la psicopedagoga que viene a recibir a Gabriela, ¿sí? De una manera más amorosa y donde se da cuenta del brillo que tiene en sus ojos y de la necesidad urgente de ser abrazada por una institución. Ese rol me toca hacer, por primera vez de buena. O sea, es que a mí me parece, a mí me llena de orgullo la película Yo, Nena, Yo, Princesa. Y no solo que hayas participado vos, Alexa, sino que muchas personas trans travestis participaron. Y que la Sí, protagonista de esa película, quien interpreta a Luana, sea una niña trans también. Y que la otra niña, de la cual Luana sacó su nombre, del jardín, también sea una niña trans. Y que en el público, en la entrega del DNI, había un montón de Alexa. adolescentes y personas trans, travestis de infancias libres. Hecha para ellos y por ellos también, ocupando históricamente. Y vos sabés que me pasa lo mismo, Alexa, cuando decimos por primera vez, y ahí te duele, en algún punto te llena de orgullo y decís, pero che, que no había nada antes, o sea que no se reconoció nunca a nadie, y ser la primera en algo cuesta muchísimo, realmente, no solo la exposición, sino el haber podido llegar, que no se llega nunca en soledad, sino que se llega con la lucha colectiva. O sea, siempre digo lo mismo, Silvana está donde está dentro de la escuela, es por la lucha de toda la comunidad travesti trans que militó la ley de identidad de género y que se instaló en la sociedad. Si existe esta película con una niña protagonizando por primera vez en la historia de la cinematografía mundial, porque no existe una niña trans actuando, es también gracias a toda la lucha de toda la comunidad y de todo lo que hemos hecho para que una niña ocupe un lugar que cualquier niña podía haber ocupado. Pero nunca nadie tuvo la posibilidad de ver a una niña actuar porque no había familia que abrazara, porque no había quien les convocara, porque no había una historia para contar y porque no había un rol ni un papel para interpretar. Y la pregunta era, ¿quién va a ser de Luana? ¿Quién más que otra niña trans va a poder hacer de Luana? ¿Me comprendés? O sea, queda en la historia, quedamos en la historia, hemos hecho historia, y eso lo tiene que empezar a recoger, ese guante lo tiene que empezar a recoger el resto de la sociedad y el resto de la humanidad para ser un poco mejor. Creo que si podemos hablar de la bibliografía tanto de Alexa como la mía, y especialmente de la película, son herramientas que hemos creado poniéndole el cuerpo y se lleva parte también de hasta nuestro corazón en la lucha para que el resto de la sociedad tenga herramientas necesarias para empezar a pensar y a tomar conciencia el nivel de violencia que vive la comunidad travesti trans, que hoy están viviendo las niñeces, que es una realidad, que existen, que van a seguir naciendo, que quieran o no, las niñeces trans travesti van a seguir naciendo en hogares de personas cisgénero heterosexuales, que van a seguir yendo a la escuela y que el mensaje de esperanza, a mí no me gusta hablar de esperanza, pero ponele, ¿no? Un mensaje que se pueda dejar es que lo estamos logrando, estamos intentándolo, estamos luchando, estamos resistiendo y lo vamos a seguir haciendo, pero va a llegar un momento en el que no vamos a tener la necesidad de resistir, que vamos a tener que relajar y vivir dignamente como el resto. Yo me quiero morir en paz. Yo quiero morir sabiendo que mi hija no le falta ningún derecho, que no tiene que ir a conquistarlo, entre comillas, que no tiene que ir a buscarlo, que no lo tiene que ir a ganar ni lo tiene que ir a luchar. ¿No? Basta, basta de tanta lucha. Es momento también no solo de pensar en la prevención de las violencias, sino empezar a pensar que todas las vidas importan, que todas las vidas valen, que no porque sos trans, travesti, no binaria de tu vida no vale. Hay miles y miles y miles de personas que estamos haciendo que eso valga todos los días de nuestra vida. Espero que, bueno, quienes están asistiendo
sean muy movilizadas por este encuentro, que cada vez seamos más comprometidos por implementar estas leyes, por defender. Y la última pregunta, la última reflexión, que bueno, ¿no? ante la crueldad, tanta crueldad, aparece la palabra ternura, y en el libro también, ¿no? La revolución de la ternura. Les doy la palabra para ya ir cerrando y que puedan compartir alguna reflexión sobre esto. Mira, yo creo que siempre digo yo creo porque no quiero generalizar, hablo desde mí. Esto que acabas de decir, Eugenia, que lo quiero rescatar también, que es importante. Si no se movilizaron, no se sensibilizaron, sepan que es obligatorio. No sé, ¿qué más? ¿No? Me parece que no tiene que ver solo con que te llegue el mensaje, sino que entiendas que es tu responsabilidad y tu obligación. Te llegue, no te llegue, te guste, te hayas conmovido o no, estés en contra de este mensaje, es tu obligación, porque hay leyes que avalan lo que nosotras estamos diciendo hoy. Y por otro lado, las niñeces travestis y trans tienen derecho a la ternura, tienen derecho a que les miren con ternura, tienen derecho a jugar, a vivir, tienen derecho a ser niñeces. Y no por eso tienen que estar explicando por qué juegan, por qué eligen a una persona adulta que le está mirando con una ignorancia enorme. Entonces, rescatar ese derecho a la ternura, rescatar que las niñeces son ternura y que a las personas adultas pareciera que nos falta y que no lo tenemos en los ojos para poder mirarlas. Mirarles con ternura significa también darles la posibilidad de existir, de amarles, de abrazarles, porque también ese es el derecho que tiene cada niñez. Y ocupar un lugar en esta sociedad, como te decía recién, sin ir ni a rogar, ni a robarlo, ni a exigirlo, sino por el simple hecho de existir, porque te pertenece. Hay derechos que no se tienen que ir a conquistar, hay derechos que ya los tenés por el simple hecho de haber nacido y de ser una persona. El derecho a la identidad no es algo que se tiene que pelear todos los días, es inhumano, es tu derecho, tu identidad es tu derecho y no tenés por qué ir a pelear. Tiene que ver con eso. Si les miramos a las niñeces con ternura, quizás podamos ver con ternura a nuestra propia niñez. Sí, yo creo que las más adultas tenemos al dolor como parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Como parte de esa construcción de nuestra cultura, ¿no? Es algo que nos acompañó siempre, y voy a tener una mirada quizás más egocéntrica que tiene que ver con el poder aprender a generar un poco más el amor propio, ¿no? El primero, el amor a nuestros cuerpos, empezar a cuidarlos, amarlos, a entenderlos. Eh, Creo que hoy pasa mucha esa situación, porque son mucho menos los cuerpos de los cuales van a realizarse, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas, son menos los cuerpos que por ahí eh, se exponen a tipos de cirugías clandestinas. Entonces hay una mirada de que empezamos a entender también que nuestro cuerpo como mecanismo de defensa, como conducto, como canal y como herramienta para poder contar, ¿sí? Con una mirada quizás filosófica también, empezar a amar eso, ¿no? Empezar a querernos, empezar a generar más amor propio, empezar a tener una mirada más hacia adentro, ¿sí? Y empezar a mirar, a mimarnos, a generar esa ternura de la cual mencionaba. Creo que eso es lo importante. Y creo que lo veo también muchas compañeras, esto de empezar a, a resolvernos en algunas cuestiones estéticas y emocionales que hacen de nosotras un poquito más felices y teniendo otras posibilidades también que antes no. Entonces, eso me parece que es la ternura para nosotros, para muchas de nosotras las más grandes, ¿no? Entender el amor propio, ¿sí? Conquistarlo, hacerlo parte, poder empezar a percibir nuestros aromas, eh, nuestros colores, nuestra vestimenta, nuestra mirada, nuestros amores también, quiénes son las personas que nos acompañan, quiénes son las personas que nosotros queremos que nos acompañen,
a nuestro erotismo, ¿sí? El erotismo como también estábamos atravesadas por eso, empezar a entenderlo también, a cuestionarlo también, a visibilizarlo también de algún modo, con este deseo que también viene acompañado, eh, y hoy poder contarlo, ¿no? Poder contarlo, poder hacer de esto una expresión más, ¿sí? Una expresión más travesti, trans, latinoamericana, ¿no? Con lo que implica, con esa fuerza, eh, con ese sonido que implica también ser una travesti trans latinoamericana hoy en Argentina, ¿sí? En las grandes ciudades, en la calle, en la cuadra de tu barrio, de tu casa. Con todo eso, empezar a generar una ternura más hacia adentro, ¿no? Empezar a cuidarnos y amarnos más. Muchas gracias, Gabriela, Alexa, por acompañarnos hoy. Ha sido un placer estar acá con ustedes. Y bueno, también un saludo muy afectuoso a quienes conectaron y nos encontramos muy pronto. Nos despedimos. Gracias. Gracias.